nosotros estamos bastante cerca y digo, pasó muy rápido. Entonces es como que te hace pensar que, que a principios del siglo pasado no había pasado tanto porque me puse a mi abuela como ejemplo, mi abuelo Domingo, que vos lo conociste, y dije, no es tanto si uno tira para atrás, vos decís cuántos años, ¿no? Pero no es tanto si uno ve el cambio impresionante, ¿no? El impacto que se produjo en esos 254 años, ¿no, Raúl? Sí, sí, es más de una vida, es más de una generación. Eh, es más que la historia de Argentina misma. Sí, Entonces ahí es donde toma conciencia de los años. Yo siempre relaciono a Navarro con el nacimiento del general San Martín. Y Navarro nació 12 años antes de que naciera quien después fuera general, el general San Martín. qué bueno. Eh, José de San Martín nació 12 años después de que Navarro ya era guardia con un buen manojo de vecinos, ya unos cuantos vecinos afincados, ¿no? Entonces eso posiblemente nos dé mayor dimensión de nuestra historia, sabiendo que Navarro ya era Navarro cuando el 25 de mayo de 1810 se reunieron en el Cabildo de Buenos Aires, y que Navarro era Navarro cuando las expulsó, cuando los patriotas expulsamos, digo expulsamos por sentido de pertenencia, Sí, expulsamos a los ingleses en las invasiones inglesas de 1806, 1807, Navarro ya era Navarro. increíble, Entonces ahí ¿no? uno toma otra dimensión del tiempo y de la historia, ¿no? ¿Y qué se le puede contar en breve a los oyentes, a las señoras que nos están viendo, inclusive a algún niño, ¿no? De cómo fue, cómo se forjó, ¿no? La Guardia del Fortín y los primeros pasitos. Sí, yo más que ligado a las fechas y a los nombres, a las personas, por una cuestión de falta de retención, siempre lo ligo a la experiencia humana de quienes uno imagina que han vivido aquellos pioneros, en época en que se estableció esta pequeña guardia de San Lorenzo, eh, un cuadrilongo no muy distinto a la réplica que tenemos hoy en Navarro, la réplica del Fortín, pero también lo traslado a la realidad de aquella época, ¿no? Ese esa pobre guardia, un cuadrilongo de 18 metros de lado, con tres ranchitos en el medio de la inmensidad de la nada, a orilla de una laguna, que es la que hoy está, que por entonces más que lo que es hoy era un bañado, y a la incógnita, a la incertidumbre de luchar contra quienes luchaban, que eran los aborígenes, los indios pampas, o tehuelches. Yo siempre pienso en la soledad y en el estado de ánimo de aquellos primeros 16 soldados que eran milicianos, ni siquiera soldados, eran milicianos, eran paisanos armados como milicos, digamos, ¿no? Con la poca y nada herramienta que tenían, con la poca y nada defensa, elementos de defensa que tenían, simplemente ese cuadrado de palo a pique, con tres ranchitos adentro. Y yo siempre sueño con mirar, y no me lo puedo llegar a imaginar, mirar el horizonte que hoy no tenemos, ¿no? En esa soledad de esas pampas, mirar el horizonte que hoy no existe, ese horizonte, porque en aquel entonces era horizonte de llanura pura, no había árboles, muy pocos. Eh, entonces el estado de ánimo y la necesidad de establecerse en un lugar, primero como guardia y como para guardar los intereses del virreinato que estaban expresados en tierra y en vacas, y que los aborígenes creyendo realmente, ¿no? Y me parece bien que así lo hicieran, que las vacas eran de ellos, no eran del virreinato invasor. Y el virreinato invasor decía, no, las vacas son nuestras. Que por ese elemento, por esa hacienda salvaje,
se estableciera una guardia para que el aborigen no se la llevara campo adentro. Y así la podían utilizar los colonizadores a las vacas, ¿no? Y en esas soledades, cuán grande ha sido la esperanza y la expectativa que ellos tenían, que ahí al lado de ese fortín se comenzaron a construir los primeros ranchos, defendidos porque tenían el amparo de la defensa de ese fortín. Entonces, el primer vecindario, que tampoco fue un vecindario urbano, sino que estaba disperso en las cercanías, ese primer vecindario habrá creído, con qué ilusión de que eso iba a ser un pueblo, ¿no? Que después lo terminó siendo. Hoy, 30 de abril, se conmemora. Navarro no tiene un acto fundacional preciso, un acto fundacional que diga hoy, a partir de hoy, acá está el pueblo de Navarro. No, no existe eso. El pueblo de Navarro comenzó a crecer desordenadamente en torno a ese fortín que el 30 de abril de 1767 recibió los primeros materiales para construirlo. Esa es la fecha. No hay otra fecha cierta, simplemente la de un remito de materiales para construir la Guardia de San Lorenzo de Navarro, que fue el 30 de abril de 1767. Luego, años después, 37 años después, ya con el vecindario establecido y acumulado a través de 37 años, ahí sí se funda el Partido de Navarro, se crea el Partido de Navarro, ya se le trazan los límites jurisdiccionales, territoriales, y se establece la primera autoridad de un pueblo, en 1798. Entonces, Navarro disfruta, y tenemos que disfrutar de esas dos fechas y de esas dos referencias. La del 30 de abril, que es donde se comienza a construir la guardia, que da posibilidades a un vecindario nuevo, ¿no? Recién pensaba, ¿no?, en la evolución que ha tenido el pueblo. En algún momento, y vos lo habrás escuchado, Raúl, también, al recordado Alfredo Sabaté, que decía que Navarro había estado entre los 8 municipios más importantes de la provincia. Y sí. Bueno, después pasaron cosas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Porque Navarro fue uno de los primeros pueblos fronterizos de aquella primera línea de fortines. Eso le permitió crecer como comunidad, pero después se fueron haciendo otras. Entre lo que hoy es Buenos Aires y Navarro, fueron generándose otras comunidades que por cercanía a la Buenos Aires de entonces, evolucionaron de una forma distinta, ¿no? Y crecieron de una forma distinta y mucho más rápido. Y esto hoy, después de 200, porque cuando se acerca una fecha es como que medio todos reflexionamos sobre el presente principalmente, ¿no? Apuntando un poco a recordar el pasado, los orígenes, y en los actos se dicen un montón de cosas que por ahí a muchos de nosotros nos entran, ¿no? Recordando actos anteriores también. ¿Cómo ves a Navarro hoy? Y yo lo veo como con la consecuencia del tiempo y con las diferencias en relación a otras comunidades, otras ciudades, pero yo lo veo y lo siento, ¿no? Como el Navarro que nació, con las mismas o con distintas pero parecidas limitaciones, con distintas evoluciones, pero con la esencia, a mí me parece, tal vez sea una cuestión de sueño y de idealismo, pero la esencia del Navarro que fue siempre, un Navarro que se verá dentro de 200 años, dentro de 200 años los navarrenses van a ver nuestro presente como parte de su historia, ¿no? Y yo lo veo que ha crecido con las bondades que nos hemos merecido. Nos hemos merecido, en algún momento Navarro pudo haber crecido más, pero tuvo un flagelo
muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta, que fue la muerte de casi 2.000 vecinos en el transcurso de 3 meses en una epidemia que fue terrorífica. ¿Qué hubiera sido de Navarro si en 1868 no se hubieran muerto casi 2.000 vecinos? Sin duda que hubiese sido otra cosa, pero no la podemos imaginar, o la podemos imaginar, pero no la podemos imaginar responsablemente. 2.000 personas más en 1868 hubiesen representado, genealógicamente hubiesen representado seguramente 15.000 vecinos más estables, o 20.000 vecinos más estables hoy, después de 140 años. Y yo lo veo que con esos tropiezos que ha tenido Navarro, que ha tenido la provincia, que ha tenido el país, a través de 254 años, Navarro siguió firme, ¿no? Navarro siguió firme, es uno de los pocos pueblos que está ubicado en el lugar donde nació. El centro de Navarro es el mismo centro de lo que eran aquellas tierras, para recuperar. La plaza hoy es la plaza que imaginaron los primeros vecinos cuando en un documento pusieron algún día será plaza, y hoy lo vemos en el cartel que está en la esquina de los bancos, en la plaza, en 24 y 107 vemos ese cartel que en el reverso dice algún día será plaza, porque esa fue digamos, una premonición de aquellos vecinos. Hoy la iglesia está plantada donde estuvo el primer oratorio, donde la campana que hoy vemos en el atrio de la iglesia pendía o colgaba de un árbol de talas, en ese mismo lugar. Hoy vemos la municipalidad donde estuvo la primera sede gubernamental de Navarro, el juzgado de paz, en exactamente el mismo lugar, o la escuela número 1, donde una de las primeras escuelas de la provincia de Buenos Aires fueron fundadas y fueron creadas en Navarro, en ese mismo lugar donde está la escuela número 1. Hemos avanzado junto con la humanidad, hemos avanzado junto con la argentinidad, y nos hemos detenido cada vez que la argentinidad se detuvo, o tuvo un traspié, o le faltó un punto de desarrollo. Vivimos y sufrimos los mismos avances y los mismos retrocesos que sufrió el país durante estos 254 años, ¿no? Pero a Navarro lo veo como lo vemos todos, con el amor que le tenemos a este pueblo, y lo vemos bien, lo vemos lindo, lo vemos creciendo institucionalmente, lo vemos creciendo ediliciamente, en infraestructura, en salud, en educación. Y bueno, en la medida que vamos sumando años, lo vemos, cada uno de nosotros lo vamos viendo más lindo, eso sí, sin duda. La última, Raúl, ¿pensaste en algún momento, viste, hablando de Alfredo hoy, escribió mucho sobre la historia de Navarro, pero cada vez escribe menos porque vivimos de una manera virtual y es muy probable que se vayan a perder un montón de, no registros fotográficos, pero sí de que alguien pueda contar la historia para que los niños de hoy y sus hijos puedan ver un montón de cosas que se le van a pasar si no quedan asentadas. ¿Pensaste en seguir ese camino o que alguien lo siga? ¿Sabes de algo, alguien que lo esté haciendo? Sí, Navarro tiene necesidad de relatores, tiene necesidad de llamémosle historiadores, tiene necesidad de documentalistas. Esa necesidad se va a notar y se va a ver y se va a valorar en el tiempo, seguramente, cuando alguien intente recurrir a algún dato y no lo tenga porque Navarro no tuvo sus relatores. Sería excelente que se inicie, que se retome, desde distintos perfiles, de distintos análisis, los relatos, y que se documente los relatos que hacen a la historia y que hacen a nuestro presente, que van a ser historia mañana, ¿no? Sin duda que Alfredo Sabaté fue un ejemplo de eso, que dedicó mucho de su tiempo libre en recopilar historias y en
en convertirlas en proyectos, convertirlas en libros, convertirlas muchas veces, muchas de ellas están relatadas en los semanarios de Navarro, en lo que nosotros llamamos los diaritos. Sería muy bueno que Navarro tuviera gente con esa vocación, porque es la mejor forma de escribirla, de plasmarla, de testimoniarla para que otros la disfruten, ¿no? Sin duda que nosotros en nuestra vida cotidiana no estamos identificando historias, pero en el futuro nuestra vida cotidiana se va a convertir en historia, se debería convertir en historia de las instituciones, en historias de la gente, en historia de la urbanidad de Navarro, en la urbanización, en el crecimiento, en las distintas épocas. Hoy la tecnología nos hace perder mucha documentación, porque hoy todo es fugaz, es pasajero. Hoy la fotografía no se materializa en un papel, y eso no nos da garantías de que trascienda el tiempo. Habría que despertar el interés, tendríamos todos que despertar el interés documentalista, de preservar documentos, de preservar vivencias, de preservar fotografías, de preservar la historia institucional municipal. Y no estoy hablando de la municipalidad como un estado político, no, de la municipalidad como un estado municipal, que es donde se nuclea gran parte de la evolución de un pueblo, ¿no? Son palabras que espero que sean entendidas, pero yo siempre viví y sentí esa necesidad de documentar, porque muchas veces me he nutrido de los vecinos que documentaron décadas atrás, y nosotros es un legado que tenemos que tener. Bueno, se puede proponer, todos podemos colaborar, hay muchos que tenemos material y también por ahí juntando ideas, puede que esa idea se desarrolle con el tiempo. Raúl, muchas gracias y que disfrutemos de este día, ¿no? Uno de los trabajos que hicimos hace 4 años más o menos es generar y crear el Museo Virtual Fotográfico. Ese museo virtual nos muestra parte de lo que deberíamos seguir haciendo, que es acumular documentación, que va a ser documentación muy rica para nuestros bisnietos o nuestros tataranietos, ¿no? Bueno, gracias y felicidades nuevamente. Bueno, feliz aniversario, feliz 254 años. Y el 1 de enero diremos feliz aniversario también, porque el 1 de enero se cumple el aniversario del Navarro institucional, con límites jurisdiccionales y con autoridad. El partido de Navarro es el 1 de enero, hoy es el pueblo de Navarro. Muy bien, muchas gracias.